Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque vengo a traerles el video de continuación en la serie de React con Firebase. Y bueno, en el video anterior vimos cómo crear esta tabla que viene directamente de resultados o de datos que vienen de Firebase o Firestore. Y bueno, ya aprendimos cómo hacer esto y si no lo saben, les recomiendo que chequen y revisen la serie de reproducción, la lista de reproducción donde explico cómo hacer esto paso a paso hasta este punto. Y bueno, en el video de hoy vamos a crear una nueva página o un nuevo modal donde nos permite editar o borrar o crear nuevos gastos, como estos que tenemos aquí. Ahorita lo único que podemos hacer es verlos en esta tabla, pero no podemos crear ninguno nuevo. Y bueno, para esto vamos a crear un modal, como les dije, y vamos al código. Lo primero que tenemos que hacer es poder abrir cada uno de estos gastos en este modal. Así que, como lo habrán sospechado, vamos a crear una nueva, la vamos a llamar página, incluso cuando no es una página, solamente para mantener la estructura, la vamos a llamar expenses, ¿ok? Bueno, expense, porque es nada más uno. Expense, y aquí vamos a poner index, y vamos a mantener su hoja de estilo. ¿Ok? Y voy a copiar la hoja de estilos, como les he dicho en otros videos, no quiero explicarla porque son estilos muy básicos y no se trata de CSS este video. Bueno, lo pueden revisar en el repositorio si así lo quieren. Pero bueno, entonces en esta componente de expenses, como le dijimos, es un modal. ¿Ok? Y este modal en sí en lo que consiste es simplemente mostrar en forma de modal una forma la cual nos va a permitir accesar o cambiar o actualizar este tipo de gasto. Así que para esto voy a copiar esta estructura para no escribir todo desde cero. Voy a borrar todo esto y voy a quitar layout y moment. ¿Okay? Y también no ocupa estar conectado, sí, no ocupa estar conectado al contexto. No, porque le vamos a pasar el gasto por medio de una propiedad. Si no, no ocupa estar conectado. Ya que tenemos esta estructura base, lo que vamos a hacer es simplemente declarar unos divs que nos van a permitir crear la estructura base del componente. Y lo único que estamos haciendo aquí es... un momento, aquí estamos. Ok, lo que tenemos aquí es simplemente un estilo de modal container que viene de esta hoja de estilos. Y el otro estilo es modal box, que viene de este estilo. Básicamente lo que es este modal container obscurece el background de la pantalla cuando el modal está abierto. Y este modal box pues es la caja de modal, que le damos un estilo para que se vea de esa forma. Y pues esto ya es el contenido del modal. ¿Ok? Pero el problema aquí es que como esto es un modal, vamos a querer renderizar esto haciendo uso, no sé si lo han usado alguna vez, pero vamos a usar portales. Y no se asusten, no es nada del otro mundo. Portales simplemente en React se refiere a la idea de poder renderizar cierto contenido fuera del nodo del que estamos. ¿Okay? Para que me entiendan, si vamos a index y pueden ver que aquí usamos React Render, le pasamos este nodo que tenemos aquí y le decimos que lo renderice en un elemento que viene aquí de public, index, viene de este elemento. Bueno, pues un portal es una idea muy similar. Básicamente, lo que hace un portal es, ok, crea un portal, mándale este contenido que vendría siendo eso de aquí y desplégalo en otro elemento que no sea el de root. ¿Ok? Y para eso vamos a crear un nuevo elemento que se llama modal root. ¿Ok? Muy ingeniosos, ¿no? Y en este elemento simplemente vamos a desplegar toda nuestra estructura que viene de aquí. Entonces lo podemos poner así, para que se vea un poco más limpio. Todo este nodo se va a renderizar en el portal. ¿Ok?
Y para esto ocupamos importar React DOM aquí arriba. Ok, ya que tenemos React DOM, podemos mostrar ese portal. Vamos a accesar de las propiedades un gasto, que es el gasto que nos va a enviar el componente padre, que si lo analizamos va a ser el componente dashboard. ¿Okay? Este es el componente dashboard que tiene toda la tabla de gastos, así que este tiene la capacidad de poder mantener un estado de cuál gasto está seleccionado. Por ejemplo, si tenemos aquí una lista de gastos, si hacemos un clic en uno de ellos, podemos registrar un evento que nos diga cuál fue el gasto que se le hizo un clic, mantener el ID en el estado y pasar ese ID al modal para que muestre ese gasto en el modal. Y está muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es agregar un evento onClick y aquí dentro vamos a modificar el estado de nuestro componente y vamos a ponerle cuál gasto es el que estamos actualmente pues haciéndole clic, ¿no? Así que lo vamos a guardar como expense ID, el puro ID. No queremos guardar todo el gasto, el puro ID. Y ese ID lo podemos obtener de row.id. ¿Ok? Y de esta forma lo que podemos hacer es, obviamente tenemos que agregar un estado por default, state, que tenga expense ID y por default va a ser null. ¿Ok? Y lo que esto nos va a permitir hacer es agregar una condición en este componente. Tenemos nuestra tabla. Al final, fuera de la tabla, podemos agregar una condición que diga, bueno, tenemos que accesar aquí const expense ID, que viene del estado. ¿Ok? Básicamente, si el expense ID es nulo, no queremos mostrar el modal. Pero si el expense ID tiene algún valor, como un ID, entonces sí lo queremos mostrar. Entonces, la condición que podemos poner es, si expense ID existe, entonces muestra el modal. ¿Ok? Y si se preguntan expense, pues es el componente que creamos aquí, ¿no? Lo podemos importar. ¿Ok? Y si recuerdan, le tenemos que pasar qué gasto es el que queremos desplegar. Pero aquí solo tenemos el ID, así que ¿de dónde obtenemos el gasto? Pues muy fácil, aquí tenemos la lista de gastos, así que podemos hacer un find ¿okay? Un find que simplemente compare el ID del gasto con el ID que tenemos en el estado. ¿Okay? Y si sí existe, entonces lo pasamos aquí. Y en sí lo que podemos hacer para evitar errores, en vez de hacer la comparación con el gasto, el ID del gasto, lo podemos hacer directamente con el gasto que encontramos en esta colección, en este arreglo. Así que lo que podemos hacer es, vamos a Chrome. ¿Qué pasa si le damos clic a alguno de estos? Pues ya nos muestra el modal, ¿no? Okay. No tenemos contenido en el modal, pero ya nos muestra pues el flujo de abrir y opcionalmente quisiéramos cerrar el modal también. Pero ahorita no tenemos funcionalidad para hacer eso, ¿no? Pero podemos agregarla muy fácil. Por ejemplo, si yo ya no quiero estar dentro de este modal, pues debería tener algún botón que me permita cerrarlo, ¿no? Así que para eso, pues tenemos que agregar nada más un botón, pero también un evento que nos permita cerrar este modal. ¿Ok? Y aquí es donde entra algo interesante. El botón para cerrar va a estar dentro del componente gastos, o sea, expenses. Pero el estado que mantiene si está abierto o no va a estar fuera del componente gastos. ¿Ok? Y para ilustrarlo un poco más, podemos verlo aquí.
¿Ok? La condición o el estado que controla si está abierto o cerrado está fuera de este componente. O sea, aquí. Entonces, si yo agrego un botón dentro de expenses que cierre este modal, pues no va a tener acceso a poder cambiar esa propiedad del estado, porque no está dentro de él. Así que lo que podemos hacer muy sencillo es pasarle un evento que se llame onClose. Y básicamente esta función lo que va a hacer es, la podemos llamar para básicamente cerrar nuestro modal. ¿Ok? Y lo que hacemos simplemente le decimos expense ID es nulo. Y esto lo que haría, lo regresaría al valor por default y por consecuencia se cerraría el modal. ¿Okay? Lo único que tenemos que hacer es, dentro de este componente expense, mandar a llamar onClose para que lo cierre. ¿Ok? Y bueno, pues es en sí lo que vamos a hacer ahora. Voy a cerrar esto, y voy a cerrar esto, y esto también. Y tú también. Ok, ya estamos dentro del componente expense. Y aquí vas a recibir una función llamada onClose, que es la que declaramos hace un momento. Entonces, onClose, por ejemplo, solamente para ilustrarlo, si le ponemos un onClick a este componente h1 y le pasamos esta función a onClose, pues cerraría el modal, ¿no? Por ejemplo, abrimos uno y le damos clic y lo cierra. ¿Okay? Obviamente no es exactamente lo que queremos, pero estoy ilustrando el punto de que pues se puede hacer. ¿Ok? Obviamente no voy a poner eso aquí, vamos a crear un botón específicamente para eso. Ok, llegamos al punto donde tenemos que crear nuestro modal para poder implementar toda la funcionalidad de crear y editar y borrar gastos. Y regresé al demo que mostré al principio de esa serie. Este ya es la app terminada. Y por ejemplo, si damos clic a alguno de esos gastos, nos muestra este modal que ya tiene todos los campos listos. Obviamente voy a explicar cómo hacer esto paso por paso, pero la razón por la cual lo estoy mostrando ahorita así es porque quiero mostrarles que tenemos aquí ciertos componentes, que son cajas de texto y un select, y también botones. Lo que voy a hacer en este video es crear estos componentes desde cero, y la razón por la cual los voy a crear como componentes en vez de simplemente definirlos en nuestro código es porque podemos reutilizarlos en otras partes del proyecto. Tal vez en este proyecto no lo voy a reutilizar, pero es buena práctica siempre crearlos como componentes separados. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, esta es mi página de expense y aquí iría todo el contenido de la forma, yo podría tal vez definirlo así como un div o un botón, digamos un ejemplo, algo así, tal vez un span, y agregar todos los métodos de onClick. ¿Okay? Espero que sí me estén entendiendo a lo que voy. Y tal vez las clases, pero ¿qué pasa cuando, digamos, todo esto es un solo botón? Con todos los estilos para que se vea bien y todo. ¿Qué pasa cuando yo quiero volver a usar este botón en otro lugar? O incluso aquí mismo. Tendría que duplicarlo. Y peor aún, si lo quiero reutilizar en otra página, como aquí en Dashboard. Si yo quisiera agregar un botón, tendría que ponerlo otra vez aquí, duplicado. Entonces queremos evitar eso, porque esto se puede poner muy complejo y es mejor tenerlo definido en un solo componente para poderlo reutilizar en toda nuestra aplicación. Así que en vez de hacer eso, vamos a crearlos como componentes en la carpeta de componentes. Vamos a crear uno de botón, uno de text field y uno de select. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Después de eso, ya los voy a integrar en esta pantalla, en este modal, donde podemos crear nuestra forma que nos va a permitir modificar cada uno de los gastos.
Ok, voy a dejar este video hasta aquí debido a que el siguiente video que vamos a hacer va a ser un poco, tal vez opcional y no todos ustedes lo van a querer ver, tal vez, porque se va a basar en cómo crear todos los componentes base de nuestro proyecto, que van a ser botones, campos de texto, dropdowns, controles de forma, etcétera. Entonces, si a algunos de ustedes tal vez no les gusta crearlos desde cero, les recomiendo igual verlo si no lo saben hacer, porque está muy sencillo y lo explico muy bien. Pero si no lo quieren ver, por alguna razón, tal vez ustedes usan otra librería de componentes, como Material UI o alguna otra, pues tal vez no les va a ser tan interesante el siguiente video. Pero igual se los recomiendo que lo vean. Y por eso estoy parando este video aquí, para que el siguiente video sea sobre nada más cómo crear componentes. Y después de ese video de componentes, ya vamos a seguir con el flujo de la aplicación. Así que les recomiendo que pues esperen el siguiente video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.